Como os decía, sí que se utiliza la entrada de datos en los scripts. ¿Pero qué es un script? Bueno, un script significa un guión, y es lo que llevamos haciendo prácticamente todo el curso cuando estamos practicando Python. Estamos creando scripts, guiones con instrucciones definidas de antemano que van de arriba a abajo y se ejecutan del tirón. La peculiaridad de los scripts es que se guardan dentro del sistema operativo en un disco duro o algún lugar y luego los ejecutamos cuando nosotros queremos directamente desde el intérprete de Python. Le pasamos un fichero con el código y lo ejecutamos. Por tanto, como los ejecutamos desde el sistema operativo, su peculiaridad es que pueden tomar datos del exterior y entonces pueden tener distintos comportamientos. Estos datos que los scripts permiten recibir son los argumentos. Y para trabajar con scripts, lo primero que tenemos que aprender es cómo ejecutar un script desde el sistema operativo. Así que vamos a hacerlo. Desgraciadamente desde el notebook de Jupyter no podemos ejecutar scripts, pero he pensado que fácilmente podemos ir a nuestra carpeta de curso Python y crear una carpeta que sea, por ejemplo, scripts. Y aquí practicar algunos scripts. Vamos a crear nuestro primer script y luego lo vamos a ejecutar. Lo más fácil es simplemente crear un nuevo fichero. Clic derecho, nuevo, documento de texto. Aquí vamos a tener que cambiar el nombre y también la extensión. Actualmente tenemos un archivo de tipo texto, txt, pero vamos a crear un archivo de tipo Python. O sea que tenemos que poner, por ejemplo, de nombre primer script y la extensión py, porque es un fichero Python. Al confirmar, pues me dice que se va a cambiar la extensión y tal, pero sin problema le digo que sí. Muy bien, ahora voy a editar con un editor, como por ejemplo Sublime, y voy a escribir una instrucción muy sencilla. Print, hola. Bienvenido a tu primer script. Esta es la única instrucción que quiero que se ejecute cuando yo lo llame. Voy a guardar, control S o file save. Muy bien. Ahora tenemos que ejecutar este script. Para poder ejecutar un script necesitamos abrir la terminal y pasándole a Python, el intérprete, este fichero. Estando dentro, podemos apretar la tecla Shift, la flecha arriba, y el botón derecho del ratón. Y así nos saldrá una opción que dice abrir ventana de comandos aquí. Como veis, se abre una buena ventana de comandos, la voy a hacer más pequeña. Entonces, para ejecutar el script, como sé que ya tengo Python instalado y todo, solo tengo que escribir la palabra Python y llamar al script, primer script.py, y ejecutarlo con Enter. Y como veis, se ejecuta la instrucción, hola, bienvenido a tu primer script. Perfecto, ahora ya lo tenemos, ya sabemos llamar scripts, pero la gracia era enviar datos, por eso estábamos hablando de manejo de datos, ¿no? Bueno, pues estos datos que se envían al script se denominan argumentos y son valores que se pasan al ejecutarlo. Para enviarlos tenemos que añadirlos al final, después de llamar la ejecución, como si fueran texto extra que vamos a añadir. Todo lo que vamos a enviar se pasará como texto, pero podemos enviar varios valores. Lo que pasa es que tenemos que separarlos por espacios. Y muy importante, si enviamos una cadena de texto, tendremos que ponerla entre comillas. Por ejemplo, vamos a enviar un par de argumentos a primer script. Por ejemplo, una cadena de texto, la voy a poner entre comillas, voy a poner una cadena de texto y luego voy a poner, por ejemplo, un número 5, pero recordad que esto se pasa como una cadena, no como un número. Lo que pasa que lo diferenciamos porque como una cadena de texto tiene varios espacios, tenemos que delimitarlo con unas comillas para que interprete que todo eso es un valor, es uno de los argumentos. Si lo enviamos, pues como veis, el caso es que todavía no estamos haciendo nada. Debemos de alguna forma ir al script y tratar estos posibles valores, estos posibles argumentos que estamos recibiendo. Para capturarlos tendremos que importar una librería nueva de sistema llamada sys. Y con ella ya podremos interactuar con las distintas funcionalidades del sistema operativo. Y dado que es el sistema operativo el que está ejecutando el script, podremos detectar los argumentos con el que lo llamamos. Vamos a por ello, vamos a editar, por tanto, nuestro código
y vamos a ir a la parte superior de todo y vamos a hacer un import de la librería de sistema sys. Una vez ya lo tenemos, vamos a mostrar una variable o una propiedad del sistema que se llama argv. Y vamos a dibujarla justo aquí. Sys argv. Vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutar el script de nuevo. Voy a apretar la tecla arriba para ejecutarlo y como veis, ahora que ya estamos utilizando esta función del sistema, sysargv, nos dice que tenemos aquí una lista con 3 valores. Primero tenemos el nombre del script, primer script.py. Luego tenemos una cadena de texto y por último un número 5, pero también en forma de cadena. Muy bien, pues gracias a esta función, sysargv, podemos sacar todos los argumentos que enviamos al script. Sabiendo la posición a la que estamos enviando el argumento, podremos capturarlo como si fuera una lista y actuar en consecuencia. Un ejemplo un poco tonto, vamos a crearlo. Vamos a crear un programa, una especie de script, que se llame escribir líneas y que muestre tantas veces el primer argumento como le indicamos en el segundo. Vamos a crear un nuevo script. Voy a hacer clic derecho, nuevo, documento de texto. Voy a llamarle escribir /líneas.py. Voy a decirle que sí y vamos a editarlo. Vamos a comenzar importando la librería de sistema y luego vamos a asignar, por ejemplo, a texto lo que se supone que pasaremos al primer argumento, sysargv1, como si fuera una lista, ¿de acuerdo? Porque el primer elemento era el nombre del script. Y luego le pasamos las repeticiones, que como es una cadena de texto tenemos que convertirla a número entero. Por tanto, hacemos un casta int sysargv índice 2 y ahora vamos a hacer un for r, por ejemplo, in range. Le vamos a pasar las repeticiones y vamos a hacer un print del texto, que es lo que queremos repetir tantas veces. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo de nuevo. Tengo que volver a abrir la terminal, abrir ventana de comandos, haré esto más pequeño. Vamos a ejecutar Python escribir líneas.py y por ejemplo vamos a decirle que escriba hola 5 veces. Y ahí lo tengo. Nuestro script está tomando datos externos, que no los está leyendo directamente por el teclado, sino que nosotros los estamos enviando en el momento de ejecutar el script. Esto podría ser perfectamente una tarea automatizada, que se ejecutase cada día a una hora determinada, yo le pasara unos parámetros y este script se encargara de realizar alguna tarea que yo tuviera pues programada en mi servidor o en donde yo quisiera. También tenéis que tener en cuenta que si ejecutamos un script que trabaja con argumentos y no se los pasamos, al ejecutarlo va a fallar. Es decir, si nosotros volvemos a llamar este script de líneas, pero sin pasarle los argumentos correctamente, o que le falte uno o que le falten todos, nos va a dar un error, porque nosotros damos por hecho que estamos utilizando estos argumentos. Entonces, es recomendable que siempre antes de ejecutar un script con argumentos comprobemos que existen los que queremos utilizar, o como mínimo, una idea que os doy es que comprobéis si concuerda la longitud de la lista de argumentos con lo que se supone que vamos a utilizar. Vamos a editarlo un momento para que veáis qué es lo que os quiero decir. Sé que voy a utilizar dos argumentos aparte del primero, que es el nombre del script. Por tanto, lo que puedo comprobar antes de ejecutar el script es si la longitud de esta lista, sysargv, es, por ejemplo, 3, que es el número de argumentos necesarios para que se ejecute el script. Si esto se cumple, entonces puede ejecutarlo todo. En caso de que no se cumpla, voy a crear un else fuera del código, fuera del if,
y voy a poner un mensaje print error. Introduce los argumentos correctamente. Y debajo voy a poner un ejemplo de cómo se tiene que ejecutar el script. Ejemplo. Escribir líneas. .py. Un texto. Voy a tener que ponerlo, por ejemplo, con unas comillas simples. Un texto. Y 5 veces. Y esto es como un ejemplo de cómo se tiene que hacer por si alguien se equivoca. Si lo volvemos a ejecutar ahora, pues ya no me da error, sino que yo estoy tratando este error manualmente y le digo, error, introduce los argumentos correctamente. Por ejemplo, escribir líneas, un texto 5 veces. Pues ahora, como el usuario ya sabe lo que tiene que hacer, pues puede escribir un texto perfectamente 5 veces y ahí lo tenemos. Por último, una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando estamos trabajando con scripts y con el sistema operativo es la codificación del texto. Porque Sublime Text automáticamente ya da una codificación de texto que acepta utilizar tildes. Pero si creamos un fichero y no lo guardamos con la codificación correcta, a la hora de ejecutar un print, por ejemplo, donde haya acentos, tildes o ñes, nos dará error. Esto os lo comento porque a mí me ha pasado y quería decíroslo. Entonces, esto puede suceder cuando creamos, por ejemplo, un script. Vamos a crear un nuevo script. Yo sé que este, por ejemplo, va a dar error. Voy a llamarlo codificación.py. Voy a decirle que sí. Y voy a abrirlo, pero esta vez no con el Sublime Text, que ya me pone automáticamente la codificación, sino con el bloc de notas. Voy a abrir con otra aplicación. Y ahora voy a escribir un print con una tilde o con una ñ, para que veáis lo que pasa. Vamos a crear un script aquí. Este programa tiene código fuente en español, ya que hemos puesto alguna tilde y alguna ñ, pues cuando lo guardamos, si lo ejecutamos desde la terminal, como antes, Python, codificación, me salta un error de codificación. Dice que se detectó un carácter que no es UTF-8 en la posición bla 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 y no me funciona. ¿Cómo se soluciona? Bueno, por ejemplo, desde Sublime Text podemos ir a File, Open File y abrir el fichero que tenemos que cambiarle la codificación. Vamos aquí y entonces guardaríamos este fichero otra vez yendo a File y le diríamos Save with Encoding para que lo guarde con una codificación y le diríamos que guarde con la codificación UTF-8 de esta forma. Ahora si volvemos a ejecutarlo ya nos sale las tildes y las ñes, ya no hay ningún problema, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta guardar siempre con la codificación UTF-8. Y también lo podéis hacer desde el bloc de notas, a la hora de guardar, cuando hacemos guardar, yendo a guardar como, y a la hora de guardar el fichero, pues guardarlo por ejemplo con el nombre codificación.py y aquí abajo donde pone codificación, cambiarle el tipo de ANSI a UTF-8 y guardarlo. Y hasta aquí esta breve introducción a los scripts. Imaginar lo que podéis llegar a crear con ellos. O sea, yo solo os diré que mis mejores aplicaciones siempre han utilizado scripts automatizados y son las que pues me han dado algunos ingresos como programador independiente. Dejamos el tema de las entradas y en la próxima lección hablaremos de las salidas.